Buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestros martes de innovación abierta o martes de Open Innovation. 15 minutos para conversar sobre distintos temas de innovación abierta. Mi nombre es Marisol Menéndez y soy CEO y fundadora de Vilacatu, una empresa dedicada a innovación abierta y orquestación de ecosistemas, con ecosistemas, por ejemplo, como el de WIT, que es un ecosistema de mujeres líderes y directivas. Y bueno, ya veis que la innovación abierta es mi actividad constante desde hace muchos años y mi pasión, con lo cual me considero muy afortunada de tener esta oportunidad de cada semana ir revisando y conversando sobre los temas que se proponen en el Oxford Handbook of Open Innovation, que es un libro editado por Henry Chesbrough, Wim van Haverbekke, Joe West y Agnieszka Radziwiłł en 2024, febrero del 2024, que salió a la venta. Muy interesante este libro porque el propio Henry, 20 años después de haber publicado su primer libro sobre innovación abierta, quiso hacer un esfuerzo de recopilación del conocimiento existente en este momento a través de 57 distintos autores, donde se recogen estos aspectos de innovación abierta. Todos los jueves los revisamos en inglés de la mano directa de los autores de cada uno de estos capítulos. Conversamos 15 minutos en los Open Innovation Thursdays en inglés. Estos capítulos están también disponibles en nuestros canales de LinkedIn Live, de YouTube, Spotify y los canales de podcast que conocéis. Y los martes hemos comenzado a hacer esta revisión en castellano con expertos que en el mundo hispanoparlante están revisando y trabajando con las temáticas del libro. Es un ejercicio muy interesante en el que nos hemos comprometido a incorporar el conocimiento que existe en el mundo hispanoparlante para que también regrese a este cuerpo de conocimiento de innovación abierta en este ejercicio que estamos trabajando con Henry Chesbrough. El tiempo vuela, a pesar de que sea en bloques de 15 minutos, y hemos comenzado este ejercicio de revisión en septiembre del 2024 en castellano, en febrero de 2024 en inglés. Vamos ya por el episodio 23 y bueno, ahora estamos a punto de comenzar el verano y pensamos que era una excelente oportunidad, habiendo terminado el último capítulo de la sección anterior y justo preparando el verano para que revisáramos todo lo que hemos aprendido en este tiempo. Así que voy a compartir en esta pantalla em, una revisión general, invitándoos a ver estos capítulos y repasando qué es lo que hemos aprendido. Bueno, la primera cosa es que el libro está dividido en secciones. Cada sección tiene distintos capítulos donde se van revisando bloques temáticos. Estas acciones empiezan por conceptos generales y van revisando todas las temáticas relevantes de innovación abierta desde la práctica y la teoría, ¿no? Es un libro eminentemente académico, pero que se preocupa mucho de vigilar también la práctica. Entonces, en la parte uno consiste de 5 capítulos, se llama Innovación abierta, pasado, presente y futuro. Es una introducción teórica donde comenzamos revisando la definición y los conceptos generales de innovación abierta y se va evolucionando a través de estos 5 capítulos revisando las bases de la teoría. Así que comenzamos en el primer capítulo del martes de Open Innovation. Aquí invitamos a Henry Chesbrough y lo podréis ver que hemos hecho una combinación de inglés y español, pero nos parecía muy interesante escuchar del propio Henry de primera mano esta revisión de su concepto inicial de innovación abierta y cómo ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, que se refleja en el capítulo 1. También, por cierto, desde luego recomiendo ver el capítulo 1 de los jueves, de los Open Innovation Thursdays, porque aquí hacemos esta revisión completa. El resto de los capítulos de esta parte uno son interesantes en el análisis o este establecimiento de cuál es la zona de conocimiento de la innovación abierta. Hablamos con Agnieszka Radziwiłł, que habla sobre la innovación abierta como un campo de conocimiento e incluso como una profesión, y vemos cómo se ha ido desarrollando a lo largo de los años esta disciplina como una herramienta tanto para los investigadores como para la gente que lo lleva en la vida práctica.
Y bueno, yo misma lo atestiguo siendo una de las personas que ha vivido, ¿no? Y desarrollado su carrera profesional a partir de eso. Muy recomendable y muy interesante este capítulo. Bueno, a partir del capítulo 3 ya comenzamos con nuestros invitados, en este caso ya los invitados del mundo hispanoparlante, y bueno, veréis que es una delicia y una alegría poder revisar. Este capítulo 3, que por cierto, el capítulo 3 en inglés es uno de mis favoritos de toda la serie, porque Joe Besant es una persona espectacular que habla de lo que es la función de la innovación abierta y cómo se vive como profesión en este capítulo que se llama El arte de la innovación abierta. The Art and Craft probablemente se puede traducir como el arte y la artesanía, ¿no? De la innovación abierta. En este caso conversamos con el gran Alberto Tornero, que es director, socio director de innovación abierta y de empresas de alto crecimiento en PricewaterhouseCoopers. Y bueno, nosotros nos conocemos de hace mucho tiempo, tenemos muchas conversaciones y discusiones alrededor de la innovación abierta y los ecosistemas. Y aquí el hablar de la innovación abierta como una profesión, como un arte, como un campo de práctica también es muy interesante de la mano de Alberto. Después hablamos con Koldo Achutegui, que ahora es director de innovación en Ormazábal, y hablamos de abriendo la innovación abierta y dibujando las fronteras. Interesante porque además Koldo Achutegui ha estado mucho tiempo trabajando también en organismos de gobierno, en la Diputación de Vizcaya, trabajando internacionalmente y a través de la práctica real de esta apertura de fronteras, de cómo se establecer puentes de comunicación, pues podemos vivir cómo se establece y se implementa el dibujo de las fronteras de la innovación abierta. Y terminamos este bloque en la conversación con Estela Vilches de CEPSA, ahora Moeve, que en ese momento todavía era CEPSA, donde hablamos de métodos para elegir e implementar los distintos modos de innovación y cómo decidimos dentro de las organizaciones qué formas de trabajar la innovación se llevan a la realidad. En este caso, trabajamos a partir del capítulo escrito por Marcel Bogers y Joel West. Después hicimos una edición especial durante el World Open Innovation Conference en Berkeley, San Francisco. Fue una edición de entrevista y de relato de qué era lo que estábamos viviendo. Y por cierto, aprovecho para recordar que en noviembre tendremos la misma conferencia, pero esta vez en Bilbao. Así que esto es una celebración también para el mundo hispanoparlante y os invito a participar. En noviembre hicimos esta emisión en vivo con Alberto Tornero desde el Data Forum Justicia en Granada, porque era un evento que en mi particular punto de vista era muy interesante, hablando de los ecosistemas de innovación en el sector justicia, en una conversación además promovida por el propio gobierno de España. Me parece interesantísimo cómo estos sectores que probablemente no sean los que nosotros pensamos en cuanto pensamos en innovación abierta, eh, reciben y se benefician mucho de la innovación abierta. Bueno, con esto cerramos el primer bloque, la parte uno del libro, y pasamos a la parte 2 que se llama Innovación abierta dentro de las empresas. Este consta de 6 capítulos, em, y son distintos capítulos donde se habla de la conversación de la práctica real dentro de las organizaciones sobre la innovación abierta. Comenzamos con una conversación entre los compañeros de Vilacatu. María González Picatoste y Miquel Cortés hablan desde sus experiencias anteriores y las experiencias dentro de los proyectos que también desarrollamos en la empresa, cómo se vive la innovación abierta a nivel individual en este oficio y arte y función y la disciplina de la innovación abierta. Perdonar. Después pasamos al capítulo 7 con Angie Mogollón, que desde Colombia lidera la empresa, es CEO y directora de WePush, una empresa dedicada a la innovación e innovación abierta también. Y con ella hablamos de los mecanismos de innovación y cómo se pueden alinear con los atributos de los proyectos, porque la innovación dentro de las organizaciones no tiene por qué ser uniforme, sino que puede variar en función de los atributos de los proyectos. Muy interesante este primer caso internacional conectándonos con Colombia.
Después hicimos otra edición especial porque el año pasado tuvo muchos aspectos interesantes y en este caso hablamos de la guía de innovación abierta y ecosistemas de innovación que publicó Innovaski, en el que tuvimos la oportunidad de colaborar, que es una guía muy práctica para la implementación real de la innovación abierta. Es gratuita y está disponible para todo el que la quiera ver. Es muy pequeño el manual, pero muy condensado con aspectos reales, prácticos, guías paso a paso, intentando clarificar los conceptos. Sin embargo, a la vez es muy profundo, sustentado teóricamente como debe de ser, así que yo lo recomiendo, no porque haya participado en su desarrollo, sino porque creo que de verdad se ha logrado desarrollar una guía muy práctica y fácilmente implementable. Continuamos en el capítulo 8 con la innovación abierta en pymes y en este caso tenemos la suerte de haber hablado con Marta del Castillo, que ella es CEO de Socialness Foundation. Tanto por sus experiencias anteriores como por la experiencia de las empresas con las que colaboran y la propia fundación siendo una pyme, con los retos que ello tiene para lograr el impacto que ellos quieren lograr, es un caso perfecto para conversar cómo se vive la innovación abierta desde las pymes y en el propio reconocimiento que las pymes pueden ser las mayores beneficiarias de la innovación abierta, pues puedes utilizar recursos que no tienes dentro de tu propia organización. Seguimos con el capítulo 9. Tuvimos la oportunidad de hablar con Francisco Polo, que fue el anterior alto comisionado para España Nación Emprendedora y que además ahora lidera una iniciativa que se llama Escalar. En este capítulo 9 hablamos de la innovación abierta y la creación de empresas de alto crecimiento, muy alineado además con los objetivos de Escalar y con los objetivos que se apoyaron desde el alto comisionado de España Nación Emprendedora y con la propia experiencia inicial emprendedora de Paco que lideró esta empresa de alto crecimiento como un éxito empresarial. Así que recomiendo muchísimo también ver este episodio. El siguiente capítulo, que es el capítulo 10, Innovación abierta en grandes empresas, entrevistamos a Emilio Martínez Gavira, que lidera innovación en Enagas. Enagas es uno de mis casos favoritos porque trabajan muchísimo en el intraemprendimiento. Es una empresa de infraestructura que digamos que estrictamente no tendría necesidad de innovar para competir, pero sin embargo la mejora continua, la innovación, la disrupción están muy en el ADN de su negocio y tiene casos muy, muy emblemáticos e interesantes. El capítulo 10 está escrito por Henry Chesbrough y la entrevista en inglés también es muy interesante de ver. Y para cerrar esta sección, en el capítulo 11, una entrevista interesantísima con Luis Ignacio Vicente del Olmo para hablar de propiedad intelectual. Él es de Pons, de la propiedad intelectual, Pons IP. En una conversación, a mí siempre me sorprende hablar de temas legales porque son apasionantes y honestamente yo no tenía en mis concepciones iniciales esta idea de que pudiera llegar a ser tan interesante. Queda patente que de verdad es interesante en esta conversación tan profunda, tan reflexiva con Luis Ignacio Vicente, que recomiendo muchísimo ver. Aquí hablamos de la apertura con tecnología y propiedad intelectual, ¿no? Que este es uno de los grandes retos para la captación de valor de la innovación abierta. Este capítulo cierra la parte 2 y pasamos a la parte 3 del libro. En este caso comenzamos la parte que se llama innovación abierta entre organizaciones o entre firmas, que consta de 6 episodios, 6 capítulos, y comenzamos con una de las mejores conversaciones también. Bueno, esto lo estoy diciendo de todas porque de verdad que me apasiona cada uno de nuestros invitados, pero este capítulo, digamos que es retador en la forma en conversar porque es un capítulo de la perspectiva de la ética, lo bueno, lo malo y lo abierto, consideraciones éticas en la innovación abierta. Este capítulo fue escrito por Joanna Stefan, la entrevista en inglés es buenísima también, pero Jorge Barrero, que es director general de la Fundación Cotec, aporta una reflexión tan profunda, pero a la vez tan conectada y tan aterrizada con nuestra realidad, que es maravillosa. Creo que el punto de vista privilegiado que tiene la Fundación Cotec al poder conectar con tantas empresas tan relevantes de nuestro país es espectacular.
recomiendo uno de los episodios que es para no perderse dentro de nuestra serie de los podcasts. Seguimos con el capítulo 13, maravilloso capítulo también, que se llama Hacia la integración de la confianza en la innovación abierta. El capítulo en inglés es espectacular también porque Kirsimaya Blomkist nos hace esta reflexión profunda sobre el rol de la confianza desde la perspectiva de la investigación humanista hacia el aterrizaje del negocio de la innovación. Y esto me dio pie para entender que Blanca Galletero era la mejor persona para discutir de este tema, porque ella se dedica a llevar acciones en la vida real, de establecer alianzas de colaboración para negocios que puedan escalar globalmente, alianzas que buscan permanecer en el tiempo y generar valor para todos sus participantes. Y este trabajo que ella desarrolla está profundamente enraizado en la confianza. La sabiduría, la experiencia, el conocimiento, el buen hacer de Blanca queda patente en esta conversación que es espectacular. Os la recomiendo muchísimo. Y seguimos con el capítulo 14, con el gran Asier Alea, donde hablamos de las alianzas de I+D y de la innovación abierta. Muy interesante Asier, porque además tiene esta profundidad de conocimiento académico, siendo el mismo académico, pero con esta vocación de comerse el mundo dentro de su función como director de desarrollo global del Basque Culinary Center, también con su experiencia anterior trabajando en la Diputación de Vizcaya. Y bueno, interesantísima esta revisión sobre el rol de las alianzas para crear estas redes internacionales. Muy buena la conversación con Asier. En el capítulo 15 continuamos la conversación, otra vez conectándonos a nivel internacional con Marcela Valencia. Ella es directora de innovación y de la disciplina de estrategia en el negocio para BVA Colombia, pero es una mujer multifacética que está siempre en 20 iniciativas, conectadísima con el ecosistema de innovación, una profundidad de conocimiento y experiencia real a nivel internacional. Con lo cual, el sector financiero también siendo como es, ella era la perfecta referencia para hablar de la innovación abierta y la competición, ¿no? Cómo colaborar con nuestros competidores. Excelente conversación, muy interesante este punto de vista internacional y en el que aporta no solo su trabajo, su punto de trabajo del BBVA de hoy, sino también toda su base de experiencia anterior y esta gran perspectiva sobre Latinoamérica y la conexión con el mundo. Y terminamos esta sección con Bob de Wild, que él es bueno, en este caso conectábamos desde el Mobile Worldwide Congress, muy interesante porque él tenía experiencia en distintas industrias del sector automovilístico en Europa, con esta experiencia, este punto de vista, experiencia internacional y perfecto colaborador para conversar sobre la aceleración estratégica de la innovación abierta dentro de las organizaciones a través de la validación del usuario, en este caso comentando el caso de Porsche y otros casos de ejemplo que puede haber para integrar el punto de vista del usuario en la aceleración estratégica de la innovación en las organizaciones. Em, Luego terminamos esta sección con Paloma Castellano, que es directora en Guaira, en Telefónica, ¿no? De Grupo Telefónica, pero ella desarrolla Guaira, esta gran iniciativa emblemática de innovación abierta. Y qué mejor persona que ella para poder discutir cómo el corporate venturing añade valor a la innovación abierta. También tenemos muchísimo tiempo de conocernos en los territorios de la innovación abierta. Hemos vivido, digamos, desde el principio, ¿no? El descubrimiento del rol de la innovación abierta para las organizaciones y cómo esto puede evolucionar en beneficio de todos. Así que muy recomendable para ver. Con esto cerramos la sección 3 y pasamos a la última sección que tenemos hasta ahora publicada, que es la parte 4 del libro donde se habla de las formas de innovación abierta en red, Networked Forms of Open Innovation. Comenzamos con el capítulo 18, donde entrevistamos a Cristina Fanjul, que es la directora del CEI Asturias,
este caso, que para mí es también uno de los casos más admirables que conozco, Asturias siendo una región pequeña, digamos, de las ciudades que no son de las principales capitales, ¿no? Sin embargo, sí que es un ancla de desarrollo en la región, y es un gran ejemplo de cómo se puede activar a través de iniciativas públicas la innovación en la empresa. En particular, Cristina además tiene una perfecta sensibilidad del rol de la innovación dentro del tejido empresarial, lo que la hace perfecta para conversar sobre la innovación abierta, la articulación de los ecosistemas y lo que es la innovación más allá de la empresa, porque esto es lo que ella se dedica a impulsar en toda su vida. Muy recomendable la conversación. Pasamos al capítulo 19, donde hablamos de la atención médica como sistema sectorial de innovación abierta. Este caso en inglés muy interesante, también lo recomiendo. El autor es Joel West, eh, y habla de lo intrincado que es el sistema de innovación dentro del sector salud, con todos los retos específicos que hay para enfermedades críticas y difíciles. Bueno, tiene muchas especificidades, es súper interesante y por eso es que Manuela Domenech, que es directora de desarrollo de negocio para una unidad de negocio en ABB, y que tiene mucha experiencia en distintas farmas, nos ha podido venir a conversar sobre el rol de la innovación en el sector salud. Este capítulo, bueno, luego hemos hecho el capítulo especial de la Gala WIT de Open Innovation, que es muy interesante para hablar de innovación abierta y de la visión del ecosistema de larga duración y de alto valor que estamos construyendo en la realidad. Y bueno, ya sabéis que esto es uno de nuestros proyectos consentidos, así que estáis invitadísimos a verlo. Y en el capítulo 20 hago una reflexión sobre el capítulo de crítica de Randagua sobre cómo involucrar a individuos en el crowdsourcing. Em, es interesante el caso del crowdsourcing y el rol que tiene en el desarrollo de proyectos, cómo podemos involucrar a otros para dar conocimiento y poder hacer crecer los proyectos. Es un capítulo también de mucho interés, ¿no? En esta modernidad, que conecta con el capítulo 21, que es cómo podemos ampliar el uso de los crowds, de las masas en la innovación, en particular para la perspectiva de la financiación. Aquí una conversación interesantísima con Heise Trueba, que es cofundadora de Cubo, un proyecto de impacto para poder compartir vivienda entre jóvenes y personas mayores, que ha sido financiado con un esfuerzo de crowdfunding a través de las iniciativas de crowdfunding de Vizcaya y que cuenta pues cómo es este proceso completo, muy interesante de ver. Em, en el capítulo 22 hablamos de intermediarios y plataformas para la innovación abierta, plataformas entendidas como los sistemas de conexión de los ecosistemas, no tanto como las tecnologías, y el rol de los intermediarios para facilitar o agilizar esta innovación. Aquí en este caso, el placer de hablar con Leire Bilbao, que es la directora general de Innovasque, que es una plataforma de innovación que tiene 4 hélices y que es una de las más emblemáticas en el Estado español, de referencia en Europa y que ha puesto, pues, ha contribuido a este posicionamiento de Vizcaya como una de las regiones clave de la innovación en Europa, de Euskadi, perdón, en completo, de País Vasco completo. Así que muy interesante conocer su punto de vista, porque también el rol de este tipo de instituciones es clave para potenciar la innovación. Y terminamos con el capítulo 23, donde hablamos de impulsar la innovación abierta a través de plataformas abiertas. En este caso, queríamos hablar de estas organizaciones que hacen este impulso público para las iniciativas de colaboración como clave del crecimiento. Hemos hablado con ISEX, que se dedica a promover el crecimiento de las empresas fuera de las fronteras de España, y todo esto lo hacen muy naturalmente con innovación abierta, aunque no se llamara así desde hace muchísimos años. Teresa Plaza, que desde el gabinete de la consejera delegada de ISEX, viene a comentar con nosotros, también aportando su experiencia anterior en la propia articulación del ecosistema de emprendedores y como el apoyo de crecimiento al mundo exterior. Conversación interesantísima también. Teresa es una persona espectacular y su experiencia
muy valiosa para el entendimiento de todas estas realidades de la conexión. Y bueno, pues con esto terminamos la revisión de los capítulos que tenemos hasta ahora. Como veis, hemos pasado ya por la mitad del libro, casi. Nos quedan unos 34 capítulos. Tendremos mucho que buscar. Es interesante porque yo pensaba que lo difícil iba a ser el libro en inglés, pero curiosamente, bueno, pues al estar definidos los autores y los casos, es una conversación estructurada y que tiene el guión, digamos, claro, porque viene derivado del contenido del libro. Y en español, la acción más interesante está en identificar estos casos dispersos por el ecosistema. Así que yo os invito a que me escribáis comentarios aquí, escribáis en LinkedIn, a mí o en los canales de Vilaca, tú en Instagram, en LinkedIn, en las redes sociales, y nos sugiráis si creéis que vuestro caso de innovación abierta se necesita contar y conocer en el mundo, escribirnos porque nos encantará poderlo. Muchísimas gracias a todos y seguimos conectados y nos vemos después del verano continuando con nuestros 15 minutos semanales de innovación abierta. Un abrazo y feliz verano o invierno a los que estáis en el sur. Hasta luego.